Sí, señor. Bueno, entonces para los que están virtuales, buenos días. Hoy vamos a empezar nuevamente con, pues no, hace 8 días ya empezamos otra vez con los módulos, pero hoy pues vienen algunos profesores adicionalmente. El día de hoy entonces vamos a tener un paciente, como pudieron ver esta semana en el estado, eh, es un paciente con artrogriposis y me pidieron que diera una charla pues del enfoque general de la artrogriposis, haciendo énfasis en el manejo de la rodilla pues con contracturas. Entonces, como objetivos que me tracé para esta charla fue definir cuáles son los conceptos y los tipos de artrogriposis y cuáles son en general pues las características clínicas, cuál es el método de abordaje para estas deformidades, sobre todo haciendo énfasis en la rodilla, y las generalidades para el manejo en las otras articulaciones. Entonces, cuando uno habla de artrogriposis, no es solamente una enfermedad como tal que exista como artrogriposis, sino que eso es un conjunto de enfermedades que, asociadas a deformidades articulares, es lo que la literatura llama artrogriposis. Entonces, para uno definir que un paciente es un paciente artrogripótico, debe tener unas contracturas que sean fijas tanto en arcos pasivos como activos en las articulaciones, que no sean progresivas con el, digamos que durante el tiempo deben ser al menos 3 articulaciones en 2 áreas corporales diferentes. En general pueden ser simétricas, pero no es una, digamos que no es una condición sine qua non para uno definir que un paciente tenga una artrogriposis. Dentro de las teorías que existen, pues digamos de la etiología de la artrogriposis hay varias, hay enfermedades neuromusculares asociadas, obviamente síndromes genéticos que tengan digamos, alguna alteración a nivel neuromuscular, pero también, o digamos, una de las teorías más aceptadas es una asinesia fetal que se genera entre la semana 7 y la semana 8 de gestación, que hace que el feto no tenga movilidad durante un tiempo y genere unas contracturas, digamos, en alguna posición durante el crecimiento fetal, y esto se desarrolla en una fibrosis articular, pero como veremos durante la charla pueden haber otras asociaciones. Casi siempre, pues a no ser que el paciente, como veremos más adelante, lo encontremos durante el periodo, digamos, muy temprano, o se empiece el tratamiento durante el periodo muy temprano, la corrección quirúrgica va a tener que ser una de las herramientas, digamos, adicionales en este tipo de pacientes. Incluso hay algunos estudios que dicen que el promedio de un paciente artrogripótico en cirugía son de 8 cirugías en toda su vida, pues tratando de corregir las malformaciones. Lo más común es que tenga compromiso en flexión de cadera y rodilla, y esto pues tenemos que definir que nuestros pacientes siempre los tenemos que tener con un grupo interdisciplinario, que de pronto ha sido uno de los problemas pues que tenemos con el paciente si leyeron la historia. Las clasificaciones, entonces, pues a grande modo, hay 3 grupos dentro de los artrogripóticos. Unos que van a ser los que tengan solamente malformaciones o anomalías en el sistema osteomuscular, de las cuales la mioplasia va a ser la más común, casi en el 30% de los pacientes con artrogriposis, pero pues hay otras asociaciones, incluso hay unas formas menos agresivas y pueden pasar más o menos desapercibidas, como malformaciones en los dedos sin necesidad de tener otras asociaciones. Hay otro grupo de enfermedades que es cuando ya lo asociamos pues como a síndromes o a otros sistemas, como la displasia de Larsen, otros pues la osteogénesis imperfecta, que también puede estar correlacionada con estas contracturas, y otras que van a tener ya no solo en el sistema osteomuscular ni asociado a un síndrome, sino también con alteraciones en el sistema nervioso central, que se pueden representar como el paciente artrogripótico. Rápidamente, la más común, la mioplasia, 30% de los pacientes que tengan artrogriposis, este va a ser el tipo o el subtipo de artrogriposis. Básicamente, el tejido muscular de estos pacientes se cambia por un tejido graso y fibroso, pero pues, digamos que a diferencia de los que son asociados a algunos síndromes o malformaciones del sistema nervioso central, estos pacientes a nivel de su inteligencia, de su desarrollo psicomotor, es completamente normal. Es un tipo, dentro de todo, digamos que permite hacer muchas intervenciones. De hecho, el pronóstico de marcha para este tipo de pacientes es del 85% de ellos cuando se inicia tratamiento.
a los 5 años, pero el problema con ellos va a ser la motricidad fina por las contracturas articulares de forma distal, pues en las extremidades, que es lo que nos va a dificultar y lo que tendremos que empezar pues como a intervenir. ¿Cómo vamos a encontrar estos pacientes? Entonces, los hombros en general no es tan común que tengan una contractura significativa para estos pacientes. Van a estar aducidos en rotación interna, el deltoides va a ser deficiente para ellos, los codos, es más común la contractura en extensión que en flexión, pues digamos por una deficiencia de toda la musculatura flexora, entonces le ganan los extensores y las dejan con una contractura en extensión. La mano y la muñeca vamos a tener es una flexión palmar porque los flexores van a ser más potentes en este tipo de pacientes, entonces ellos tienen una flexión palmar y se puede acompañar de una contractura en flexión de la interfalángica distal, y la deformidad clásica de los pacientes artrogripóticos en las manos es lo que llaman el puño cerrado, pues cuando uno los evalúa. Las caderas con flexión, abducción y rotación externa, incluso el 30% de estos pacientes pueden estar luxados uni o bilateralmente, incluso, y es uno de lo que debemos tener en cuenta con ellos, porque muchas veces reducir estas caderas, digamos que es un poquito debatido porque tiene mejores pronóstico para algunos pacientes, no para todos, dejarlas luxadas y pueden incluso tener la marcha. Las rodillas en flexión por la insuficiencia del cuádriceps, el tobillo, el pie equino, varo es la deformidad más común, pueden tener astrágalo vertical hasta en el 17% de los pacientes, y digamos que el pero con este punto en los pacientes artrogripóticos va a ser que tienen un alto porcentaje de recaída de casi el 75% en la corrección pues de esos pies. Y en la columna también podemos encontrar malformaciones pues tipo cifosis y escoliosis, son de rápida progresión en estos pacientes. Y los otros tipos grandes son la artrogriposis distal, que es un trastorno, digamos que es autosómico dominante. El otro no necesariamente tiene una correlación familiar, el paciente, digamos, artrogripótico con amioplasia. Estos sí tienen un componente genético un poquito más alto, son asociados a baja estatura y básicamente el compromiso, pues como su nombre lo dice, es más distal. Los síndromes, pues, o las asociaciones a síndromes con pterygium, que son esas membranas articulares que se pueden ver desde el cuello, que también están presentes en las articulaciones y son las que generan las contracturas, y el síndrome de Larsen, que lo podemos ver con deformidades en la cadera, en la columna y el pie equinoval. Para el diagnóstico de todos estos tipos de artrogriposis, realmente diferente a la identificación genética, pero usted tiene que tener una sospecha clínica en estos pacientes, pues que sea lo que lo haga llevar allá, porque no existe una resonancia, pues no podemos hacer un diagnóstico mediante resonancia o alguna imagen que nos haga pensar en esta patología, pues, o que nos confirme esta patología. Entonces, en cuanto al enfoque terapéutico, como les dije, el énfasis de la charla va a ser en la rodilla, pero hay generalidades de todo. Hay unos principios que se deben manejar con todos los pacientes artrogripóticos. Básicamente es que si el paciente tiene una contractura de alguna extremidad, pero funciona bien para su vida, no, o sea, el objetivo no es dejarlos más derechos, el objetivo es dejarlos funcionales y que sean lo más independientes posible. En los más pequeños, la idea es que siempre que se aborde un paciente artrogripótico de forma inicial, se intente la manipulación, incluso algunos hablan que debe ser en las primeras 24 horas, llevando a los arcos extremos, porque esto va a mejorar el pronóstico y los arcos de movilidad que tengamos, así tengamos que hacer intervenciones posteriormente, pero va a tener menos contractura de los tejidos blandos, y permitir el fortalecimiento de los grupos musculares, digamos, antagonistas a las deformidades que van a tener estos pacientes. Hay 3 principios grandes para el manejo de estos pacientes. La rehabilitación, que la vamos a hacer con manipulación de las deformidades, la fisioterapia y una rehabilitación social para que los pacientes sean completamente funcionales, porque miren que la gran mayoría van a tener, digamos, un coeficiente intelectual y un neurodesarrollo completamente normal. El manejo ortésico para disminuir la recaída de las deformidades pues la corrección en algunos casos, y los procedimientos quirúrgicos que, como les digo, es muy raro que un paciente solamente con manipulación logre llegar pues a estos objetivos, entonces pues tendremos que ayudarnos con ellos en la calidad de vida. Entonces, en el enfoque que debemos tener con las rodillas, como hablábamos ahora, la rodilla y la cadera son las dos articulaciones más comprometidas en este tipo de pacientes.
La deformidad, pues la contractura más común para la rodilla pueden ser en extensión, pero la más común es en flexión y el problema con esta es que es la que más va a impactar en la deambulación del paciente. Algunos dicen que desde los 15 grados o desde los 20 grados ya la marcha de una persona no va a ser eficiente y ya debemos empezar a considerar qué intervenciones vamos a tener con ella. Debemos tener como unos objetivos y es que lleguemos a los 90 grados para que el paciente se pueda sentar, 15 a 20 grados para que puedan tener una marcha, 40 grados para subir escaleras. Entonces, todo eso es lo que lo tendremos que tener en cuenta cuando nos planteemos los objetivos en este tipo de pacientes. Las contracturas en flexión, entonces se habla que cuando tenemos un abordaje inicial con estos pacientes, cuando los encontramos pues, o se empieza las intervenciones pequeñas, la manipulación con yesos puede incluso permitir no solo la mejoría de los tejidos blandos, sino el cambio de la configuración ósea en este tipo de pacientes y debería ser el ideal que tengamos pues para estos niños cuando los identifiquemos digamos después del nacimiento. Este es un estudio que salió en el 2010 y dice que después de una manipulación con yesos, los niños que pues los cogieron de pronto un poquito más grandecitos cuando no podamos hacer, pues o hagamos la manipulación inicial, después los podremos complementar con unas fisiodesis anteriores cuando tengan digamos, deformidades residuales o que no se pueden corregir solo con la manipulación, que es la mayoría de las veces, y estos pacientes realmente tienen una calidad de vida muy buena, incluso cuando, pues, cuando las deformidades después de la manipulación son menores de 45 grados. Entonces, lo que les digo, no es que vayan a salir del todo con la manipulación, pero si usted logra que un paciente que va a quedar con 60 grados de flexión llegue a los 45, los desenlaces son mejores para ellos, así les tenga que hacer la intervención. Entonces el enfoque inicial, la manipulación con yesos, ya cuando estamos en una etapa de crecimiento un poquito más grande, además de la fisiodesis, tendremos que ayudarnos de la tenotomía de flexores, las capsulotomías posteriores, porque vamos a tener una cápsula retraída, incluso en algunos casos, cuando no permita pues, la adecuada extensión, hacer una sección del ligamento cruzado posterior está descrito. Igual después de esto los pacientes quedan con ortesis para mejorar pues, como la posición ante la marcha. Y si ya definitivamente los tejidos blandos, pues en la etapa de crecimiento no ayudan o recaen fácilmente, la fijación externa también puede ser una opción para hacer una corrección progresiva de las deformidades. Cuando ya el paciente, pues tengamos contracturas en las rodillas, pero tengamos esqueléticamente, digamos, no tengamos un potencial de crecimiento, ya lo que debemos pensar es que tendremos que hacer una osteotomía extensora para esos pacientes. La idea es llevarlos lo más lejano posible para hacerles la osteotomía, porque si usted la hace en un paciente que todavía tenga potencial de crecimiento, va a recaer, pues va a tener una recidiva de esa flexión. Se habla de 1 grado por mes que va a recidivar la contractura. Y las contracturas en extensión, que son mucho menos frecuentes en este tipo de pacientes, digamos que la idea es, si los cogemos chiquitos, se puede hacer un alargamiento percutáneo del mecanismo extensor y hacer una manipulación con yesos posteriormente. Ya si no lo logramos con esto, las plastias pues, del mecanismo extensor y osteotomías de acortamiento también están descritas pues, para digamos, aumentar relativamente, quitándole soporte óseo, aumentar la longitud del mecanismo extensor, pero teniendo en cuenta pues, que van a tener una discrepancia de longitud según lo que uno haga. El otro, entonces, eso sería como el enfoque general para los pacientes con amioplasia. Los pacientes con pterygium está escrito que presentan, para tener deformidades en la rodilla, presentan esa membrana fibrosa de la cual estábamos hablando, desde la tuberosidad isquiática, incluso se habla que hasta el calcáneo. La idea, nuevamente, lo más chiquitos que podamos intervenir estos pacientes, haciéndoles una tenotomía del Aquiles cuando los tenemos bastante pequeños y manteniendo los cambios con yesos. Y si los tenemos ya después del año, con deformidades mayores de 20 grados, porque acuérdense que hasta los 20 uno podría aguantarlos y caminan bien, pero después de 20 grados, ya tendremos que pensar en hacer plastias de todo ese cordón fibroso que tiene en la región posterior, liberación de isquiotibiales, capsulotomías posteriores y mantener con manipulaciones y cambios de yeso semanales durante 4 semanas después de estas intervenciones. Es lo que está descrito para estos pacientes. Y cuando ya, digamos que nada de esto sea posible, la fijación externa o es una herramienta adicional para el mantenimiento y la corrección progresiva también está descrita para ello.
Las contracturas en extensión de la rodilla, que es como, no es la del niño, pero también están descritas y que pues, no es la más común. También se habla como una luxación congénita de rodilla, que digamos es la forma más severa de esa contractura en extensión, porque se empieza a luxar la tibia hacia la región posterior y pierde articularmente el contacto del fémur y la tibia. Las causas, digamos, de la artrogriposis o el desencadenante de que esto suceda es porque hay una fibrosis del recto femoral y algún trastorno neuromuscular de pronto asociado a un síndrome que lo lleve a esta forma más severa. Chiquitos, nuevamente, cuando tengamos este tipo de pacientes, la idea es hacer una manipulación en las primeras 24 horas, llevándolo hasta los arcos de movimiento extremos de flexión. Durante pues, la manipulación por fisioterapia intrahospitalariamente y después dejar las férulas durante 6 a 8 semanas haciendo cambios progresivos pues para permitir como llegar al máximo, que por lo menos sean los 90 grados para que el paciente se pueda sentar. Y tener en cuenta que cuando el paciente lo tengamos en un niño pues, un poquito más grande, no solamente va a ser digamos que la malformación lo que no nos permita una adecuada reducción, sino que debemos tener en cuenta que como el paciente nunca logró esa flexión, los tejidos blandos y los estabilizadores van a estar también cortos y debemos pensar en hacer una intervención adicional, y también tienen cruzados hipoplásicos, entonces de pronto un soporte adicional para ese tipo de pacientes. Si no es suficiente con todo esto, o si el niño ya no le da para tener este enfoque, debemos hacer tenotomías del recto femoral, hacer las inmovilizaciones. Si no mejora, pues, o si no es posible, porque ya la contractura es más severa, plastias en Bellé, capsulotomías, y digamos, la última opción, y todo debe ser como progresivo, es la osteotomía de acortamiento femoral. Y ese es como el enfoque específico que debemos tener con las rodillas. Y a modo general, con el resto de las contracturas, y lo quise poner así porque realmente el niño no nos va a llegar solo con contractura de la rodilla. De hecho, si vieron el paciente, pues tiene todas, entonces como un enfoque grande de qué debemos hacer con las otras articulaciones. Los miembros superiores, siempre, pues nuevamente, si los cogemos chiquitos, la manipulación va a ser la opción. El hombro, como vimos que estaba en rotación interna y en aducción, entonces no es lo común que haya, porque acuérdense que el objetivo es solo calidad de vida, no es lo común que haya que intervenirlo, pero en algunos casos se puede hacer osteotomía de rotadora de húmero. El codo, acuérdense que la contractura es en extensión, entonces lo que se hace es una pues, liberaciones capsulares, las plastias del tríceps, y en algunos casos, para permitir los arcos de movilidad, se pueden hacer transferencias musculares para permitir las rotaciones. En las manos, la idea es que sea una posición lo más funcional posible para las actividades de la vida diaria. Con liberación de los tejidos blandos es como la primera opción. Si no, se puede hacer resecciones de cuña pues en el antebrazo de forma dorsal para mejorar solamente la posición y permitir la movilidad de los dedos, y pues en los casos ya más severos puede hacerse transferencia de flexores a extensores o hacer una artrodesis simplemente para tener una mejor posición, sobre todo para el aseo diario, que es como lo que describen en los pacientes. La columna, también vamos a tener deformidades no raras, más de la mitad de los pacientes. Las ortesis en esta población, como tiene una alta tasa de recidiva y una progresión tan rápida, digamos que la evidencia es un poquito más limitada en comparación a las intervenciones quirúrgicas. Si tenemos pacientes con hiperlordosis, oblicuidades pélvicas, rápidas progresiones, van a tener un peor pronóstico, y la idea, pues en caso de que uno considere necesario y que afecte la calidad de vida del paciente, es definitivamente la fijación pues quirúrgica. En el miembro inferior, diferente a la rodilla, la manipulación va a ser el ideal, y siempre pensando en que el paciente logre es una deambulación independiente. La cadera, si es menor de 30 grados, la contractura en flexión lo podemos hacer simplemente con estiramientos y un programa de terapia, pues digamos, progresiva en los pacientes. Si ya supera los 30 grados, debemos pensar en otras intervenciones, en rectos, sartorio, hacer las capsulotomías anteriores, o incluso osteotomías extensoras si ya son más grandecitos. Siempre pensar en que los pacientes pueden tener hasta un tercio una luxación de cadera, sea uni o bilateral.
Y cuando veamos esto, pues hay como dos corrientes grandes que logré identificar para el manejo pues, de estas luxaciones. Unos dicen que uno debería reducir la cadera porque tienen pronóstico de marcha, porque es una articulación congruente y es la idea que uno, pues es el objetivo que debería tener. Y hay como otra corriente que dice que si el paciente es funcional, logra marcha con la cadera luxada y no le duele, uno podría pues no necesariamente llevarlo a una reducción en los pacientes, pero siempre acuérdense pensando en una deambulación funcional pues para ellos. El pie, la deformidad del equino, pues el peo va a ser lo más común, puede acompañarse de un astragalo vertical congénito. La idea es que sea que lo llevemos a un pie plantígrado indoloro y que se pueda poner zapatos comerciales, por así decirlo. Inicialmente manipulación con yesos y con mejoría de las contracturas como en todo, pero cuando esto no es posible, digamos que pasamos al otro escalón, que ya es una liberación extensa de las partes blandas, un alargamiento del Aquiles y en algunos casos pues que no se mantenga, por así decirlo, no lleguemos a plantígrado. Está descrita también la talectomía y la naviculectomía, con una fijación pues y una artrodesis del resto del pie para permitir que sea a 90 grados para una marcha un poquito más eficiente en este tipo de pacientes. Y la fijación externa también está descrita, que uno puede hacer liberaciones, por ejemplo, con tejidos blandos, y si no es más de 15 grados lo que se debe ganar, uno puede continuar con una fijación externa, sabiendo que las recurrencias, como veníamos hablando, son bastante altas. Entonces, a modo de conclusiones, pues de la charla, el conjunto de enfermedades llamado artrogriposis son complejas, no es una cosa que se pueda resolver con una sola especialidad, y esto pues vamos a necesitar, miren que las terapias, las manipulaciones y el seguimiento van a ser vitales para los pacientes. El abordaje temprano en todas las deformidades que puedan tener va a ser lo ideal, sea que lo logremos corregir del todo o sea que lo llevemos a digamos, a unos arcos mejores para otras intervenciones. Y básicamente no solo en las rodillas, sino en todo el enfoque de inicialmente la manipulación de las deformidades, luego la liberación de tejidos blandos y si no pasar pues como a una intervención ósea, es digamos el manejo o el camino que debemos pensar en este tipo de pacientes pues para la corrección, siempre pensando en que sea lo más funcional posible. Por ejemplo, hay un paciente del doctor Simón, que con las muñecas es un gamer y él es completamente funcional, no dejarlo en una posición, digamos, más bonita en las muñecas va a hacer peor su calidad de vida, entonces no necesita pues una intervención en el momento. Y esa era la charla que tenía